En este video, nos sumergiremos en las profundidades de la filosofía estoica, explorando sus principios fundamentales y descubriendo cómo estas antiguas máximas pueden iluminar nuestro camino en el mundo moderno. Las frases estoicas no solo son palabras sabias, sino también pautas para enfrentar los desafíos diarios. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video, activando la campanita para que te notifiquen cada vez que suba un video nuevo. Empecemos. No puedes comenzar el siguiente capítulo de tu vida si sigues releyendo el último. La mejor vista viene después de la escalada más difícil. El éxito no siempre ruge, a veces es la voz tranquila al final del día diciendo, lo intentaré de nuevo mañana. Nunca pierdas tu sentido del humor. La risa es la mejor medicina para el alma. Nunca encontrarás un arco iris si estás mirando hacia abajo. Siempre paga tus deudas de tarjetas de crédito, te ahorrará problemas más tarde. La mejor venganza es el éxito masivo. Cuanto más das, más recibes. Los tiempos difíciles no duran, pero las personas fuertes sí. La moneda más valiosa no es el dinero, sino el tiempo, gástalo sabiamente. Un barco está seguro en el puerto, pero para eso no son los barcos. La forma en que tratas a los demás refleja quién eres, no quiénes son ellos. No se trata de tener lo que quieres, sino de querer lo que tienes. No esperes el momento perfecto, tómalo y hazlo perfecto. Cree en ti mismo y el resto se acomodará. No tengas miedo de tomar riesgos y probar cosas nuevas, la vida es demasiado corta para siempre jugar seguro. Siempre asume la responsabilidad de tus acciones, es la marca de una persona madura. Respira profundamente, es solo un mal día, no una mala vida. No digas algún día, di ahora, porque algún día puede que nunca llegue. Dona a organizaciones benéficas, pequeños actos cambian vidas. Una persona que no comete errores no hace nada en absoluto. No puedes cambiar la dirección del viento, pero puedes ajustar tus velas para llegar a tu destino. Algún día, cuando las cosas estén bien, mirarás hacia atrás y te sentirás orgulloso de no haber renunciado. Perdona a tu antiguo yo, has cambiado. Si no dejas ir a las personas equivocadas, nunca conocerás a las personas correctas. El amor es raro, agárralo. La ira es mala, enfréntalo. Los momentos dulces son para atesorarlos. Solo porque extrañes a alguien no significa que lo necesites de vuelta en tu vida. Extrañar es parte del proceso para superarlo. Antes de hacerte viejo, asiste a tantos funerales como puedas soportar y escucha, nadie habla de los logros del difunto, la única cosa que la gente recordará es qué tipo de persona fuiste mientras lograbas. Ten al menos una persona en tu vida que te dé opiniones honestas. Es bueno ser generoso, benigno y magnánimo, pero hay un límite o te tomarán por garantizado. Aferrarse a las cosas siempre te estresa más. Las cosas no suceden de cierta manera solo porque quieres que sucedan de esa manera. Aprende de lo que la gente hace, no de lo que te dicen. No reacciones enojado de inmediato, espera a que se calme, lo dicho o hecho enojado es irreversible. No compartas demasiado, la privacidad es poder. No te arrepientas del pasado porque en ese momento hiciste lo mejor. Las personas te verán por lo que eres, no por lo que necesitas que sean. Nunca saques conclusiones apresuradas, sé perspicaz y deja que las personas te muestren sus verdaderos colores. Nunca subestimes el desprecio, cuando alguien te ve con desprecio y te habla como si fueras inferior, probablemente te hará daño, ya sea en relaciones, socialmente o físicamente, elimina a esa persona de tu vida. Nunca prestes dinero. Porque puedes prestarlo a amigos por unos días, pero recuperarlo de tontos lleva años. Dios sabe cuándo enviarte exactamente lo que necesitas. Sin arrepentimientos, simplemente haz lo mejor la próxima vez. Siempre habrá alguien que no vea tu valía, no dejes que seas tú. Busca respeto, no atención, dura más. Ten cuidado a quien confías, la sal y el azúcar se ven iguales. Recuerda que algunas cosas deben terminar para que comiencen cosas mejores. El tiempo siempre expone lo que realmente significas para alguien. La vida te separará de tus amigos, así que aprecia cada momento que tengas juntos. Mantenerse privado,
mantenerse discreto y no contarle a todos todo es cuidado personal. El dinero es una herramienta, no la meta, la libertad es la meta. Eres responsable de tu propia felicidad, si esperas que otros te hagan feliz, siempre te decepcionarás. Haz lo que nadie más puede hacer y te convertirás en lo que nadie más puede llegar a ser. Mantente tranquilo, ya has pasado por esto antes, lo superarás de nuevo. Una mente negativa nunca te dará una vida positiva. Si las personas te tratan como una opción, déjalas como una elección. Valora la experiencia sobre las posesiones, porque los recuerdos son los verdaderos tesoros de la vida. Acepta lo que es, suelta lo que fue, ten fe en lo que será. Tantas personas te aman, no te enfoques en las que no lo hacen. Te lo mereces todo, la carrera, el amor, la familia, la paz, la vida. Tu visión será borrosa, pero se volverá clara con el tiempo. La paciencia es tu aliada, nunca olvides quien te ayudó en un momento difícil, eres suficiente por ti mismo. No tienes nada que demostrarle a nadie, no importa lo difícil que haya sido el pasado, siempre puedes comenzar de nuevo. A veces debes pasar por lo peor para obtener lo mejor. Estás solo hasta que seas valorado. Cuida tu cuerpo, recuerda que la salud es otra forma de riqueza. Si puedes hacer reír a una chica, puedes hacer que haga cualquier cosa. Los tiempos difíciles siempre revelarán a los verdaderos amigos. Mejores días están por venir, no siempre te despertarás por la mañana con un corazón pesado. Tu músculo más fuerte y peor enemigo es tu mente, entrénate. El progreso de otra persona no hace que tu progreso sea menos valioso. Nunca dejes que las mismas personas te decepcionen dos veces. Acepta que algunas personas aman señalar con el dedo y culpar a los demás, serás culpado por cosas que no has hecho y por cosas que ni siquiera han sucedido. Deja de quejarte y lamentarte, es energía desperdiciada, ¿quién está escuchando de todos modos? Comprende que no puedes controlar todo ni a todos, pero sí puedes controlarte a ti mismo, y eso es aún mejor. Siempre muévete en tu propia dirección, no según la sociedad, amigos o familia. Deja la casa desordenada y el jardín sin cortar durante el fin de semana, recordarás la diversión, no la casa o el jardín limpio. Haz tiempo para la diversión, aprende a decir no. Sé frugal, come solo alimentos reales, sin trigo y limita los carbohidratos. Cuanto más sepas, más tonto sonará para las personas estúpidas. Presta atención a las señales negativas que emiten las personas y desconéctate de inmediato, te ahorrará mucho dolor y, lo más importante, tiempo desperdiciado. Nunca asumas responsabilidades que no te pertenezcan. Nunca te vendas y confía en tus instintos, y, lo más importante, nunca des por sentados a tus seres queridos. Establece límites firmes y sé selectivo acerca de quien permites en tu vida. Si quieres ayudarte a ti mismo, encuentra a alguien digno de servir, a través del servicio, ganas experiencia, contactos y una reputación como un aliado confiable y responsable. Solo a través de un aprendizaje práctico, uno se convierte en un maestro. En bienes raíces, alquila y compra lo que puedas permitirte, cuantos menos posesiones tengas, más feliz y menos carga tendrás en tu vida. La vida a menudo es muy ambigua. A veces no hay una decisión o elección correcta o incorrecta, puede que no obtengas la respuesta, así que, a veces, simplemente tienes que improvisar. No dejes a alguien para enseñarle una lección, déjale porque aprendiste la tuya. La vida está lejos de terminar, pero es muy corta también. Si quieres hacer algo, no te demores, pero no sacrifiques lo que deseas por lo que quieres ahora. Cuando tengas dudas, simplemente da el siguiente pequeño paso. Haz y mantén amistad con las personas que quieras emular, no con las personas que crees que serán más propensas a aceptarte, las personas con las que te asocias darán forma a tu futuro. Ten cuidado con quien te casas y, aún más, con quien tienes hijos, detente y date cuenta de que los errores son esenciales para aprender cualquier cosa. Nunca compartas tus problemas con amigos antes de encontrar una solución. No importa cuán desafiante sea, no muestres tus debilidades, la gente disfrutará del espectáculo, no seas débil frente a ellos. Escucha a las personas que te dicen lo que no quieres escuchar. La autocompasión es peligrosa,
mantente alejado de ella. Solo porque estés atravesando el infierno en este momento no significa que nunca volverás a sonreír, el dolor es puramente temporal. Gastas toda tu salud inicialmente por riqueza y luego gastas toda tu riqueza por un día de buena salud. Guarda rencor nunca perjudicará a las personas que odias, solo a ti. El tiempo te define, no serás definido bien por nada más que por el tiempo. El tiempo es la fuerza más poderosa, por mucho que luches, hará lo que quiera, la única constante en la vida es el cambio, abrázalo y crecerás. Di por favor y gracias con frecuencia. No puedes cambiar el pasado, pero puedes dar forma a tu futuro aprendiendo de él. La carga más pesada que llevamos es el peso de nuestras expectativas. Es mejor estar solo que en mala compañía. Ponte en marcha antes de hacerte más viejo, cuanto más viejo eres, más difícil es cambiar. A nadie le importa, excepto la familia, comienza a ahorrar tu dinero, no lo gastes en casas que no puedes permitirte, autos elegantes y en tarjetas de crédito, al final, serás mucho más feliz. Nada es tan malo como parece ni tan grandioso como piensas que será. Cuida bien tu salud, sin salud, nada importará. Ninguna cantidad de dinero puede traerte alegría si estás sufriendo. Cásate antes de los 30, ten hijos antes de los 35, trabaja y gana activamente y suficientemente hasta antes de los 40, haz que los ingresos pasivos sean viables antes de los 50, planea retirarte de la actividad laboral antes de los 60. Haz todo por la familia, pero no esperes nada a cambio, ni siquiera de tu cónyuge. Nunca te arrepentirás de decirle a alguien que lo amas, hazlo antes de que sea demasiado tarde. Ahorra un poco de dinero cada semana o mes, nada te da felicidad como un colchón financiero. Créelo o no, si no está roto, no lo repares. Sé leal o quédate soltero, eso es simple. No esperes nada, aprecia todo. Sé agradecido por las pequeñas cosas en tu vida. Para encontrar la paz interior, hazlo mejor y confía en el proceso. Cuando dejas de perseguir las cosas equivocadas, las correctas te alcanzan. No hay atajos hacia ningún lugar que valga la pena. Nunca sabes cuán fuerte eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. No dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer. La mejor manera de ganar confianza en uno mismo es hacer lo que temes hacer. Un río corta la roca no por su poder, sino por su persistencia. No hay ascensor hacia el éxito, debes tomar las escaleras. El mayor riesgo es no tomar ninguno. La felicidad no es algo que pospones para el futuro, es algo que diseñas para el presente. Tu vida no mejora por casualidad, mejora por cambio. Estás limitado solo por las paredes que construyes tú mismo. Una onza de prevención vale una libra de cura. Concéntrate en lo que puedes controlar y deja ir lo que no puedes. Tómate el tiempo para disfrutar de los placeres simples de la vida, en estos momentos es donde a menudo encontramos la mayor alegría. Da sin esperar nada a cambio. Cuanto más trabajes duro, más suerte tendrás. Nunca tomes nada personalmente. Lo que otros dicen y hacen es una proyección de su propia realidad. Sé indulgente, sé comprensivo, pero no seas un tonto. Nunca digas tal vez si quieres decir no. Cuando alguien te muestra quiénes son, créelo la primera vez. Tu autorrespeto debe ser más fuerte que tus sentimientos. No dejes que el éxito te suba a la cabeza ni que el fracaso te llegue al corazón. La mejor manera de respetarte a ti mismo es disciplina. Si eres generoso, recuerda aprender tus límites porque los aprovechadores no los tienen. No pierdas el tiempo con explicaciones, las personas solo escuchan lo que quieren. Acepta las críticas, pero nunca aceptes la falta de respeto. Nunca te rindas en algo que realmente deseas. Esperar es difícil, pero arrepentirse lo es más. Cuando estés enojado, quédate en silencio. Tienes 3 opciones en la vida. Puedes observar cómo suceden las cosas, hacer que sucedan o preguntarte qué demonios sucedió. Mantente fuerte, incluso cuando las cosas comiencen a desmoronarse. Eres juzgado sin importar qué, así que sé quién quieres ser. No tienes que ganar todas las discusiones, acepta estar en desacuerdo. Sin remordimientos, solo lecciones. Sin preocupaciones, solo aceptación. Sin expectativas, solo gratitud.
La vida es demasiado corta, cuanto más tranquilo seas, más claro pensarás. Cuanto más interesado estés en los demás, más interesante te encontrarán. Sé interesante siendo interesado. Si no caes ocasionalmente, simplemente te estás deslizando. La única vez que debes mirar atrás es para ver cuánto has avanzado. No puedes tener una vida positiva con una mente negativa. La duda mata más sueños que el fracaso. Ante la adversidad, recuerda que los diamantes se forman bajo presión. Si te cansas, aprende a descansar, no a rendirte. No dejes que las sombras de tu pasado oscurezcan el umbral de tu futuro. No pospongas la alegría por el bien del futuro. El mañana no está garantizado para nadie. El primer paso para llegar a cualquier lugar es decidir que no estás dispuesto a quedarte donde estás. No persigas mujeres, en su lugar, concéntrate en tu crecimiento, valores y cultivar la bondad. La persona adecuada llegará a ti en el momento perfecto, sin necesidad de perseguirla. No inclines tu cabeza nunca, manténla siempre alta, mira al mundo directamente a los ojos. La verdadera prueba del carácter de un hombre es lo que hace cuando nadie lo está mirando. No tienes que ganar cada discusión, acepta estar en desacuerdo. Un día o día uno, tú decides, pasa tiempo con las personas mayores, su sabiduría y experiencia son invaluables. El odio es una maldición que no afecta al odiado, solo envenena al que libera un resentimiento como si fuera veneno, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Las personas cambian, el amor duele, los amigos se van y las cosas salen mal. Pero recuerda que la vida continúa. Aprende a decir no sin explicarte, sé una buena persona, pero no pierdas tiempo demostrándolo. Nunca cuentes tus planes a tus amigos, deja de confiar demasiado en ellos. No dejes que nadie sepa lo que estás haciendo hasta que esté hecho. Si quieres ser confiable, sé honesto, la única persona que se preocupa por tus sueños y esperanzas eres tú. La única persona que los hará realidad eres tú. Olvida lo que te duele, pero nunca olvides lo que te enseñó. Dominar a los demás es fuerza, dominarte a ti mismo es verdadero poder. Incluso las personas más agradables tienen sus límites. Tu dirección es más importante que tu velocidad. Controla tus pensamientos o tus pensamientos te controlarán. No te excedas con la información personal, la privacidad es poder. No tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Para ser el mejor, debes poder manejar lo peor. Mientras estés vivo, ningún obstáculo es permanente. No aprendes nada de la vida si piensas que siempre tienes razón. Mantén la paciencia, las mejores cosas suceden inesperadamente. Nunca te arrepientas de un día en tu vida, los buenos días dan felicidad, los malos días dan experiencia, los peores días dan lecciones y los mejores días dan recuerdos. La vida es una oferta única, úsala bien. Sé tú mismo, a las personas no tienen que gustarles y tú no tienes que preocuparte. Libérate de los consejos de la sociedad, la mayoría de ellos no tienen idea de lo que están haciendo. Al principio duele, luego te hace más fuerte. Normaliza caminar algunos caminos solos, porque las metas son personales, la familia que creas es la familia de la que provienes. La vida es corta, vívela. No todos quieren verte tener éxito, algunos incluso harán lo posible por verte fallar. Aprende a ser autosuficiente y comprende que eres mortal. Sufrirás horriblemente más tarde si no te vuelves independiente y recursivo. Deja de preocuparte por lo que piensan los demás, honestamente, ¿a quién le importa? Mantén tus cosas para ti mismo, mantente alejado de los idiotas, la estupidez es contagiosa. Tus amigos quieren que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. Los demás no les importa en serio. No digas sí a todo solo para hacerlos sentir cómodos, consulta contigo mismo antes de comprometerte. Muchas personas no te aprecian, especialmente si te ven como competencia. Gobierna tu vida con tu mente, no con tus emociones. Cada mala decisión que hemos tomado en la vida tuvo más emoción que racionalidad. Siempre escucha a tu instinto, de alguna manera sabe muchas cosas que no esperarías. Conoce tu valía, nunca te pongas en la oferta especial, porque es ahí donde los demás te valorarán. El tiempo vuela, sé agradecido siempre, porque siempre puede ser peor. Vive como si no hubiera mañana y haz lo que amas. El dinero fluirá.
Círculo pequeño, vida privada y mente tranquila. A veces creamos nuestras propias desilusiones a través de expectativas. Está bien cometer errores, significa que estás intentando. Utiliza las cosas, no a las personas, ama a las personas, no a las cosas. Incluso la mentira más pequeña puede romper la confianza más grande. Sé amable y generoso sin esperar nada a cambio. Acepta la soledad como un tiempo para la reflexión y autodescubrimiento. No todas las personas en las que confías serán confiables. No temas expresar vulnerabilidad, muestra fortaleza. Aprende a manejar el rechazo con gracia, es parte de la vida. Respira, es solo un mal día, no una mala vida, las cosas mejorarán, solo espera. 4 problemas: reflexionar demasiado, confiar demasiado, partir demasiado, amar demasiado. Serás decepcionado y descorazonado muchas veces, pero como respondas es lo que importa. No dejes que nadie te haga sentir que no mereces lo que quieres. Debes hacer lo que es correcto para ti, incluso si duele a algunas personas que amas. Los días que te rompen son los días que te hacen. Mueve más fichas y menos anuncios. El tiempo nunca espera, solo te insta a ponerte al día o quedarte atrás. Ninguna relación vale la pena dañar tu salud mental. Dependencia de ti mismo, nunca de otros. Ser demasiado amable te rompe. Confía en ti mismo, has sobrevivido mucho y sobrevivirás a lo que sea que venga. No te atormentes con arrepentimientos, nadie es perfecto. No persigas la felicidad, simplemente mantente positivo y experimentarás la alegría. Presta mucha atención a aquellos que dicen que te aman, porque a menudo no lo hacen, solo te usan. Confía en ti mismo y en tu primer instinto al tomar decisiones. Baja tus expectativas. Tener expectativas altas de ti mismo y de los demás es una receta para la insatisfacción crónica en la vida. Concéntrate en ti mismo, las personas van y vienen. Si no controlas tu mente, alguien más lo hará. A veces, las cosas que rompen tu corazón terminan arreglando tu visión. La soledad es el precio que pagas cuando comienzas a mejorar. Siéntete orgulloso de haber sobrevivido a los días en los que pensabas que no podrías. No a todos les gustarás, eso es la vida. Deja de contarle a la gente todo, a la mayoría no le importa y algunos secretamente quieren que falles. Sé amable, pero no dejes que la gente te use. Es mejor ser odiado por lo que eres que ser amado por algo que no eres. No te arruines tratando de impresionar a personas arruinadas. Aléjate de las personas que te hacen sentir solo. Ninguna compañía es mejor que una mala compañía. Haz las paces con tu pasado para que no arruine tu presente. No compares tu vida con la de otros, no sabes cuál es su viaje. Nunca subestimes el poder de la gente estúpida. Nadie va a descifrar tu vida, es tu responsabilidad. Cuando nada puede salir mal, lo hará. Si eres un buen chico, te arruinarán de la peor manera posible, no te sorprendas. Te debilitas mentalmente cuando tu vida es demasiado cómoda. A veces la soledad es el precio que pagas por el crecimiento. Eres quien eres, no se necesita la aprobación de nadie. Aprende de lo que hacen las personas, no de lo que dicen. No esperes nada y nunca te decepcionarás. Aprovecha cada oportunidad porque los arrepentimientos vienen de las oportunidades que no tomamos. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Deja de contarle a la gente más de lo que necesitan saber. Conoces a cada persona por una razón, solo déjalo ser. Si está destinado a ser, sucederá. Tu pasado nunca fue un error si aprendiste de él. Una vez que te sientas libre. Si alguien te evita, nunca los molestes de nuevo. Las personas olvidarán lo que dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Algunas cosas están destinadas a cruzar tu camino, pero no están destinadas a quedarse. Tu dirección es más importante que tu velocidad. Nunca te enamores de la misma persona 2 veces, porque la segunda vez te enamoras de los recuerdos, no de la persona. Percibe el fracaso como un maestro vulnerable y un escalón hacia el éxito. Celebra pequeñas victorias, quien te traiga más paz debería recibir más tiempo. Nunca tengas miedo de tratar a las personas como ellas te tratan. Sé real. Ahorra el tiempo de todos.
Nunca pienses dos veces sobre las inversiones en ti mismo, pagan dividendos a largo plazo. Es normal que una fase negativa en tu vida pueda comenzar en cualquier momento. La mayoría de las veces, tienes que tragar el dolor y aprender a crecer por ti mismo. No hagas que una persona sea el centro de toda tu felicidad, no nos conviertas en la razón por la que eres feliz, porque una vez que esa persona se aleja de tu vida, te quedas con nada. Confía sabiamente y no ciegamente, los problemas de tus amigos se convierten en tus problemas. Cuanto más pequeño sea tu círculo, menos problemas tendrás que manejar. Nunca esperes que alguien te atrape cuando caigas. Aunque trabajes en ti mismo para ti mismo, la verdad es que todos te lastimarán. Escoge a los que valen la pena sufrir por ellos. No olvides suscribirte, poner like y activar la campanita, para notificarte cada vez que suba un nuevo video. Agradezco toda tu atención, nos vemos en la próxima.